al diputado nacional Facundo Suárez Lastra de Cambiemos y del Radicalismo, que tuvo un discurso muy picante en la Cámara Baja el miércoles. Así que de eso vamos a hablar. Con mucho gusto. Bueno, Facundo, ¿cómo se sienten ustedes ante esto que pasó el miércoles, que ustedes han repudiado, que van a judicializar, pero con esta actitud que tiene el gobierno que impide un diálogo maduro, político con la oposición? Según lo que dicen ustedes, ¿no? Sí, estamos muy preocupados. Primero creo que el gobierno no evalúa ni valora la importancia que tiene para el sistema político argentino tener una oposición sobria, consistente y comprometida con el desarrollo del país, no obstruccionistas y no tirapiedras. Eso es la oposición hoy en la Argentina. No tenemos un precedente de una oposición tan responsable. Acá no vamos con cartelitos ni con actitudes payasescas. El retiro del otro día fue una medida in extremis sobre la gota que había rebasado el vaso, porque nosotros habíamos anunciado que no íbamos a facilitar el quórum, porque no nos parecía que se tratara de esta forma una ley tan importante que afecta a tantos intereses, que tiene compromisos que compromete el funcionamiento de dos servicios públicos imprescindibles como el del servicio exterior y el de la justicia. Nosotros necesitamos un Estado inteligente, un Estado con funcionarios capaces de expresar su actividad en el mejor marco, y esto parece la época menemista, cuando hacían esas jubilaciones anticipadas y desguazaban al Estado, lo desproveían de su inteligencia, lo desproveían de sus capacidades. ¿Y por qué esperaban otra cosa si siempre fueron más o menos así? No es que esperábamos otra cosa, la verdad que no. Teníamos tal vez por la esperanza que anima a todos los argentinos frente a los cambios y las circunstancias. Por ejemplo, un presidente como Alberto Fernández, que hoy dijo que Cambiemos colonizaba a la justicia sin ningún tipo de prueba. En el 2015 dijo que el kirchnerismo había colonizado la justicia, que no había nada rescatable en el gobierno de Cristina y que la reforma, lo que se llamaba la democratización de la justicia, que era la reforma que propició el kirchnerismo y que luego que no entró en vigencia porque la justicia la la invalidó, la derogó, era lo peor que había pasado en la historia judicial argentina. Pero el presidente, uno dice, se puede ir al 2015, al 2016, al 2014, fue muy crítico con el kirchnerismo, con la figura de Cristina. De hecho, con el caso Nisman, temas tan delicados, ha tenido posturas durísimas, ahora se reconcilió. Pero si uno analiza el discurso del presidente, el día que asumió, también en la Asamblea Legislativa, él hablaba de diálogo institucional, independencia de poderes, y la verdad que lo que se vio el miércoles no es eso. Fue un discurso en general muy bueno, nosotros lo vimos como muy positivo. Hace 80 días de esto, ¿no? Sí, No estamos hablando de hace 5 años. Sí, lo vimos y la verdad que fue esperanzador. Pero ¿no es acaso lo que hizo Cristina también con Néstor Kirchner, que venía como a mejorar la política y no hubo nada? Sí, bueno, pero Cristina ya arrancó mal. El día que estaba asumiendo le agarraron $800.000 a Antonini Wilson trayendo la plata de Chávez para financiar la campaña de los Kirchner, digamos. El primer día ya empezó demostrando lo que era. Pero Facundo, ¿no hubo un cambio? Digo, más allá del discurso del presidente el 10 de diciembre, está bien, ustedes colaboraron con la posibilidad de que asumieran los nuevos diputados que reemplazaban a quienes iban al Poder Ejecutivo cuando se trató la ley de emergencia. Ahora, ahí hubo un diálogo diferente, según me comentaban algunas de las autoridades de tu bloque, por parte de Sergio Massa y el propio Máximo Kirchner. Y de entrada, el martes había arrancado un diálogo y dicen que algo pasó a mitad de camino. Si fue una decisión de la Casa Rosada. Eso es lo que a mí me dicen. Para mí lo que pasó fue lo que pasó en la Comisión de Presupuesto en la Cámara, que no tuvo gran difusión, que tiene que ver con todo esto. El proyecto de esta modificación parcial del régimen judicial que llaman gran derogación de privilegios, pero es una reforma parcial a regímenes especiales jubilatorios como son el de la justicia y la Cancillería, se origina después, no estaba previsto, no estaba anunciado, estaba olvidado el tema. Cuando se hace la ley de emergencia económica, nosotros reclamamos que se iban a frenar la movilidad de todos porque se habían olvidado de frenar la movilidad del presidente, el vicepresidente, los ministros de la Corte, el Poder Judicial y el Servicio Exterior. Pero no decíamos reformemos esto, no reconozcamos que son especiales, decíamos
¿por qué están parando a la clase media Claro. y no paran a esto? Eso los dejó en offside, no lo habían previsto, lo habían negociado, no sé qué pasó. Y ellos dijeron, se pasaron diciendo, habían prometido el 20% de aumento a los jubilados, y las primeras semanas de febrero, los jubilados se dieron cuenta que le habían metido la mano en el bolsillo. Lo percibieron, empezaron a saber que había 50.000 millones de pesos que el gobierno le había sacado a la clase media que se jubilada y no se lo había entregado a los jubilados de menores recursos, se los había apropiado. Y eso los empezó a seguir. Entonces necesitaban un enemigo, necesitaban decir, ¿quién es el malo de la película? ¿Qué nos va a hacer a nosotros, progresistas solidarios? Sacarle algo de plata a los que más tienen. Los jueces y estos son los embajadores y los jueces, los que tienen los salarios más altos, los que tienen las jubilaciones más altas, el enemigo perfecto. Entonces hicieron esto irresponsablemente, sin tiempo, y en 14 días hicieron una reforma que ha sido un mamarracho. Un ¿Y mamarracho. cómo habría que hacerlo, según ustedes? No, a ver. Porque, digamos, Que bajar, sí es no. cierto que hay algunos que ganan 500.000, de 700.000 no sé, no hay casos, pero hay otros que cobran 20.000, esa diferencia es muy impresionante. Nosotros ¿no? estamos de Está bien que acuerdo. aportan mucho más también, No, sí, ¿no? sí, Eso es cierto. mucho más, pero nunca alcanza para, digamos, son deficitarios. No es que porque aportan más no les cuesta nada. Aportan más, pero la diferencia entre lo que lo aportan más y lo que retiran más se traduce en mayor déficit, le cuesta más proporcionalmente cada una de estas jubilaciones que la media de las jubilaciones al sistema. Nosotros estábamos de acuerdo con disminuir las asimetrías dentro del régimen especial. Esto quiere decir, bueno, ¿por qué se van a jubilar con el último salario cuando los argentinos todos nos jubilamos con el promedio de los últimos 10? ¿Por qué se van a jubilar a los 60 y no a los 65? Cosas elementales de equiparación que nosotros acompañamos y nuestro dictamen las contempla. Pero lo que hubo detrás de eso fue una maniobra de vaciamiento de la justicia, porque cuando dicen, lo que nosotros queríamos decir era, bueno, si se va a cambiar el régimen, esto va a precipitar jubilaciones. Si se precipitan jubilaciones en un Poder Judicial que ya está lleno de vacantes, porque el peronismo desde el mes de mayo del año pasado retiró del Senado todos los pliegos que se habían enviado para no cubrir los juzgados, nos estamos encontrando con un vaciamiento de la justicia que se agrega a la eliminación del artículo 16 de la ley que se está modificando de las subrogancias, con lo cual sacan a los ex jueces de la posibilidad de ser subrogantes y aumentan la capacidad del Poder Ejecutivo, del Gobierno y de la Fiscalía, sobre todo el caso de los fiscales, del fiscal general, de designar fiscales amigos. Entonces, cuando uno ve una semana donde hay avances sobre el Poder Judicial, cambio de los testigos, del régimen de testigos protegidos que salen del ámbito de la justicia para estar en el ámbito de a quienes ellos han acusado. Prometen... la intervención del Poder Judicial de San Luis, de Jujuy. También, bueno, toda una serie... El tuit con video del presidente de la Nación hablando de lawfare, de que no había Estado de Derecho en la Argentina y de que había persecución sistemática de políticos. Y con Acá, imagen de Milagro Sala. con imagen de Milagro Sala. Estamos frente a una avanzada tremenda sobre el Poder Judicial, sobre una presión. Los jueces están siendo presionados fuertemente por un gobierno que está demostrando una irracionalidad Ahora, Facundo, tremenda. es cierto, nosotros podríamos estar horas discutiendo tecnicismo respecto a la reforma jubilatoria en sí. Cuánto se ahorra el Estado, cuánto van a cobrar menos de jubilación. Pero de la forma que lo han hecho y de la forma precipitada y teniendo en cuenta todos estos antecedentes y la situación del Poder Judicial, esto lo dicen varios legisladores. La verdad que sincerar la discusión es que el oficialismo quiere liberar vacantes para ocupar vacantes del Poder Judicial. Sí. Es eso. Y el ahorro no es el objetivo, porque a último momento, porque llegaron con el quórum justo, como Piumato y los judiciales estaban reclamando, lejos de generar ahorro y equidad, profundizaron la inequidad al incorporar más gente al privilegio. Se incorporaron más funcionarios al privilegio con mayores costos. Antes eran solamente los jueces. A partir de la noche... Jueces y fiscales. Jueces y fiscales. A partir de la noche de ayer, hay más privilegiados en ese régimen remuneratorio que son los funcionarios principales de la justicia que estaban afuera de esto. Entonces, esto es todo un mamarracho. Esto fue un humo para generar una avanzada sobre el Poder Judicial que, a mi juicio, busca la impunidad
no de todos los funcionarios, que la verdad que les importan nada. Les importa nada, si no pregúntenle a Devido, pregúntenle a Delía. Lo único que le importa es a la conducción estratégica de este proyecto político, es la libertad, las garantías de libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Pero, Facundo, además de la impunidad para Cristina Kirchner, ¿también puede haber alguna maniobra para que queden en libertad Amado Boudou y otros funcionarios o exfuncionarios que hoy están presos? Yo creo que sí. Cuando el presidente dice que los procesos judiciales están viciados, sin explicar el vicio, sin que haya en los expedientes judiciales ninguna acción consistente de vicio en los procesos. Todos debidos procesos con distintas instancias judiciales que, entre paréntesis, a una justicia tan maltrecha, debiéramos reconocerle que por primera vez hay funcionarios y empresarios con procesos, con prueba y condenas producto de actos de corrupción, cosa que no tiene precedentes en la Argentina. Entonces, que hay muchos jueces que dejan mucho que desear, es cierto, pero que le debemos a la justicia que haya corruptos, empresarios y funcionarios presos como jamás ha habido, también un poquito de sombrero para Ahora, los jueces que hacen Facundo, esto. yo no te voy a hacer cargo a vos, que cada vez que te invitamos o te llamamos para consultarte, sos una persona que habla, se manifiesta. No tuve tiempo de buscarme un saco. El otro día yo hablaba con la diputada Paula Oliveto en la radio y me decía, tanto que se critica la gestión, se habla de que Cambiemos no dio garantías constitucionales, que colonizó la justicia, las acusaciones que hace Alberto Fernández, que para Oliveto coincide con vos, que es una barbaridad, que no tiene nada que ver. Dice, pero Garabano nunca sale a defender su propia gestión. Y eso es cierto, hay 4, 5, 6 voceros de Cambiemos y el resto está guardado. Pero no te lo digo porque hay reclamos incluso de la gente, de la sociedad, que dice, pero salgan a defender lo que hicieron, si no fue tan así. Sí, hay la impronta, digamos, esto no lo puedo generalizar porque hay gente del PRO que es muy activa, que se defiende mucho, pero ha habido algo de falta de defensa sistemática que se ha dejado ganar un debate como si no... Nadie se enteró que los que le impusimos el impuesto a las ganancias a los jueces, por primera vez somos nosotros. No, ¿qué acto más de equidad en el sistema tributario argentino que los jueces que se negaron sistemáticamente a pagar ganancias estén pagando ganancias de aquí a futuro? Y muchos ya estén pagando. Eso es una cosa revolucionaria. 12 años de kirchnerismo, no lo hicieron. Y otra cosa que decimos, ¿por qué esto tan injusto, tan arbitrario, que ganan tanto y qué sé yo? No lo hicieron en 12 años donde tuvieron mayorías absolutas en senadores y diputados. No lo hicieron. Una preguntita o una duda te transmito. ¿Por qué en 2017, fines de 2017, cuando el gobierno de Macri impulsó una muy cuestionada en aquel entonces movilidad jubilatoria, que no tenía nada que ver con lo que se ha discutido ahora, ¿por qué casi le incendian el país a Macri? ¿Y por qué ahora, por algo que es bastante más dañino para buena parte del universo de jubilados, no se nota que nadie salga a la calle a protestar, más allá de algunos recursos de amparo, pero la gente parecería estar bastante tranquila? ¿Qué está pasando? Porque lo que ¿Hay un problema de que el gobierno actual comunica mucho mejor que el gobierno de Macri? No, que la oposición es distinta. La oposición peronista, por una razón que yo no quiero comprender ni justificar, pero quiero explicar. El peronismo, que tuvo 17 años de proscripción, tiene inscripto en su ADN que cuando no están en el gobierno ellos, es un gobierno ilegítimo, que les ganó porque los poderes concentrados, porque la Coca-Cola, que era Alfonsín, o porque los medios de comunicación, nunca es el pueblo al que les gana a ellos. Les ganan los enemigos, la prensa maldita, las grandes multinacionales, el imperialismo. Y entonces ellos se sienten siempre con el legítimo derecho a voltear al que les ganó, porque tienen el ADN que quien gobierna, y no son ellos, producto de la cosa de la proscripción, no tiene derecho a gobernar. Por eso digo que el gran cambio sistémico en la Argentina es que hoy tenemos una oposición constructiva, responsable, que no tiene esa mirada. Pero ahí hay un tema, pero Facundo, ahí hay un tema, discúlpame, hay un tema que lo decía recién Daniel en el arranque, en su editorial. Creo que tienen ustedes un desafío realmente importante. ¿Por qué? Porque ese 41% que votó a Juntos por el Cambio se empieza a poner impaciente. ¿Por qué? Porque volvemos a un tema que ya había ocurrido durante el kirchnerismo, que es que ustedes juegan con unas reglas que no tienen nada que ver con las reglas que maneja el peronismo y fundamentalmente el kirchnerismo. Es como que ustedes tienen un reglamento y ellos tienen el vóley playero. Entonces, desde ese punto de vista,
es como que, no solo lo que recién decía Daniel de Garabano, hay cuestiones de que era previsible que iban a hacer algo como lo del miércoles. Es decir, ¿cómo enfrentás a alguien que ya tenés la experiencia en los 12 años anteriores y que evidentemente, más allá de los buenos modales de Massa, van por lo mismo? Sí, yo dije en mi discurso que es gravísimo, que los buenos modales y la cordialidad que tiene Massa y que tenía el presidente de la comisión, Casareto, Sí. son peligrosísimos, porque atropellan como los kirchneristas más salvajes, pero lo hacen con buenos modales, con cordialidad. Con elegancia. No te dicen que sos un mataviejos, un asesino, cómplice de la dictadura. No, te tratan con una cordialidad tremenda y tienen los modos, los objetivos y los tiempos que planteaba el kirchnerismo más salvaje. Entonces eso hace más difícil la situación. Pero permitime te hago una observación con lo del 41%. Nosotros tenemos el desafío de contener eso que nos votó, Sí. pero también disputar el 10% de más que tuvo esa pequeñita fuerza que es el kirchnerismo, que cuando peleó con sus propios colores fue derrotada y se limitó al 35% ahora, en la última elección, pero que Alberto la disfrazó, generó la expectativa de que frente al fracaso en los resultados económicos del gobierno de Cambiemos, 2 años de recesión, una situación muy complicada, nosotros tenemos con nuestra convicción, con nuestra firmeza y con nuestra propuesta, y cuando desentrañamos el ajuste terrible a los jubilados que nosotros lo planteábamos en otros términos, hicimos la reparación histórica, jugamos de otra manera con el sector, decimos, ojo que nosotros vamos no por el 41%, nosotros vamos a construir un 48, vamos a recuperar el voto desencanto que se fue y que también mira críticamente. ¿Cuánta gente que hoy le sacaron lo que le están sacando no dice, me prometieron el 20% y me están sacando la plata del bolsillo? A los más, y se la están sacando a los que más contribuyeron. Digamos, la clase media argentina jubilada es la que más está aportando 50.000 millones de pesos a este ajuste. Y Facundo, ¿quién va a liderar ese espacio? Porque digamos, hasta ahora, como sucede en muchos países desarrollados, digamos, el que fue presidente guarda silencio y también hay algo de eso en los ministros, ¿no? Es decir, bueno, tienen muy poco tiempo todavía, pocas Algunos, semanas. ¿no? Patricia Bullrich, no. No, pero ¿quién va a liderar ese espacio? Porque hasta ahora son como voces... Digamos, yo no estoy en condiciones de decirlo porque no lo sé. Digamos, la verdad no sé. Lo que creo es que hoy por hoy hay una dinámica opositora que es muy consistente. Creo que el bloque de diputados, el bloque de senadores, las presidencias de los partidos políticos mayoritarios, tanto el caso de Patricia Bullrich como el caso de Cornejo y Maxi en la coalición cívica, tienen presencia consistente, se expresan bien, tienen posición en todos los temas, orientan a la ciudadanía. Yo creo que hay una oposición que está siendo consistente, donde la dinámica opositora va a generar liderazgos. Yo creo que nos va a dar una punta del liderazgo la competitividad electoral que haya conformado a cada uno de los dirigentes en las elecciones, quienes encabecen la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en alguna provincia donde se destaque una personalidad en la campaña electoral, van a ir conformando los poderes que se generen, la competitividad, y el líder va a ser el que sea más competitivo en términos electorales para ganar. Yo creo que un poco a lo que se refiere Pablo también, más allá de los nombres que son importantes para liderar una oposición, es hacia las actitudes. Si el oficialismo dice, bueno, necesito que asuman estos diputados, lo que yo decía cuando comenzaba el programa, lo votamos porque corresponde. Necesito que van a tener quórum y le voy a sacar una ley que ustedes no quieren, pero me dieron los diputados que me faltaban. Perfecto. Necesito que me apoyen con la reestructuración de la deuda, a pesar que en los discursos se dijeron mentiras, eso dicen ustedes, ¿no? Mentiras respecto al endeudamiento, que se olvidaron de toda la parte de endeudamiento de Cristina, los hold-up y todo eso. Perfecto, igual le votamos. Ahora, en la primera de cambio, cuando le falta algo, te pegan un sopapo institucional, si me permitís la metáfora, que es meter un embajador o casi embajador de diputado para ganar quórum. O sea, como dice Beto, ellos juegan con unas reglas y ustedes juegan con otras. A lo mejor van a tener que endurecer. De hecho, hay algunos diputados, Luis Juez lo decía esta semana acá en Terapia de Noticias, en algún momento vamos a tener que nosotros también entrar al barro y ser más duros en la oposición. Sí, no, yo creo que lo estamos siendo. Yo creo que estamos siendo. Nosotros no hemos sido cordiales por las formas. Hemos sido consistentes con nuestra mirada de la política. Nosotros no le regalamos el quórum a 3 diputados. Nosotros le
ni le concedimos. Nosotros le reconocimos al sistema político argentino... ¿Vos pensás que el peronismo te iba a... Si usted te iba a dejar que asuman 3 diputados para que ustedes tengan no lo hubiera hecho jamás. No lo hubiera hecho jamás, pero yo te digo como Borges, a mí los caníbales no me van a hacer que me los coma. Nosotros somos distintos, vamos a crecer siendo distintos, siendo consistentes, siendo firmes, denunciando las cosas, dando todos los debates, pero no vamos a reproducir su funcionamiento porque a ellos hay que superarlos, no ganarles haciéndose iguales. Facundo, ¿qué piensan hacer con Rafecas, que está propuesto para la Procuración General de la Nación? El consenso mayoritario es rechazarlo y creo que esta semana, los pocos que en el espacio nuestro podían tener la tentación, que eran muy poquitos, de apoyarlo a Rafecas, con esta avanzada sobre el Poder Judicial y con lo que han hecho con las subrogancias, con la reforma que se viene, donde viene un régimen que es lo más interesante, lo más moderno del sistema penal contemporáneo, que es el régimen acusatorio, donde el papel del Ministerio Público Fiscal es central, pero en la conformación de los fiscales hay una conducción, que es el Procurador General de la Nación, que tiene una dominancia en el sistema de designación de fiscales que de ninguna manera se lo podemos dar al perfil de Rafecas. Rafecas es un gran docente, muy respetado, muy reconocido, pero forma parte de una estructura de poder político que nosotros no le vamos a dar ni 1 milímetro de ventaja, de ninguna manera va a pasar. ¿Vos crees que el miércoles, discúlpame, ¿vos crees que lo que pasó el miércoles, aparte de los antecedentes, le achicó el margen total? Sí, le achicó el margen total. No lo que pasó el miércoles y la avanzada sobre la justicia de toda la semana, el video de que hablábamos, los distintos proyectos. Yo digo de aquí en más, porque lo hablábamos un poco antes de que comenzara el programa. Nosotros decíamos cómo les costó conseguir el quórum. A partir de ahora parecería que les va a costar más. No, y yo debo decir una cosa en Dejó público. la piel en esta. A mí me había decepcionado una persona que aprecio en las diferencias que tenemos, que ha sido siempre una gran legisladora, Graciela Camaño. A mí me había decepcionado enormemente su aflojamiento en el arranque y cómo había formado parte de la mayoría automática que había generado el gobierno. Me parece que la señal que tuvimos, los socialistas de Santa Fe, Graciela Camaño, los labañistas, por eso los labañistas, sí. me parece que eso está dando la medida de que la radicalización le achica el poder, digamos. Mientras más cristinista se haga Alberto, pierde más sentido la alianza que logró Alberto Fernández. Y esta vez estuvieron con el límite, y si siguen avanzando, ese límite va a estar más abajo. Porque Ramón, el diputado mendocino, se desarrolló toda su carrera desde otra perspectiva, procurando otras cosas. Ahora, siendo funcional al gobierno. El que introdujo al gremialismo judicial en la ley, que la hizo más gravosa todavía. Yo no le veo futuro. ¿Se va directamente con ellos? Que se despida jamás de volver a ser diputado por Mendoza. Pablo. Facundo, el presidente, un poco como lo anunciaba Daniela al principio en el editorial, el domingo va, entre otras cosas, en la apertura de las sesiones ordinarias, va a presentar lo que es una reforma ambiciosa de la justicia. ¿Qué crees que hay que hacer con Comodoro Pi? Porque, digamos, ahí sí, de alguna manera, con los matices de cada caso, hay como muchas críticas, ¿no?, de ese funcionamiento. ¿Hay que unirlo con otros fueros? ¿Qué es lo que se debe hacer? La verdad que no he trabajado específicamente en el tema y hay mucha gente de mi partido, Gil Lavedra, especialistas, Más Vélez, hay mucha gente que ha trabajado en el tema que te podría dar una idea más precisa. No quiero desorientar a la audiencia dando una opinión mía sin mucho fundamento. Lo que sí creo que el sistema judicial requiere una reforma importante. Estamos dispuestos a estudiarla. Lo que no estamos dispuestos de ninguna manera es a consentir que la reforma que se plantee tenga los tiempos de tratamiento que tuvo esto, los tiempos de debate que tuvo esto. El Parlamento es debatir, es discutir, es que yo dé mi argumento, el otro del suyo, que venga un especialista, que nos informemos, que deliberemos. Hablar es eso. El Parlamento es la palabra que en los conflictos históricos se decía parlamentaron. Los dos bandos, los dos ejércitos se cerraron a parlamentar. Es diálogo, es entendimiento. No puede ser escribanía. Escribanía con tiempos así.
Pero hoy cuando habla el presidente y dice los autoconvocados son militantes políticos encubiertos, ¿qué te recuerda? ¿Te recuerda el kirchnerismo más duro eso? Pero totalmente, lo único que faltó fue decirle anímense a ganar un partido y ganen las elecciones. O dijo los autoconvocados de la abundancia, le faltó. ¿Y usted cómo ven el tema del campo? Porque es un conflicto que está latente. ¿Qué posición tomaría la oposición en eso? A nosotros nos preocupa el tema del campo y el tema de la estructura productiva en general. Nos preocupa la falta de un plan económico, nos preocupa lo que concebimos como una coartada falaz, esto de decir no mostramos las cartas porque estamos negociando la deuda. La verdad es que todo indica que la negociación de la deuda es una negociación que está andando bien, que el fondo es muy razonable, que el fondo entiende que tiene que dar plazo para que la Argentina lo pague. También es cierto que es muy probable que los bonistas acepten una reducción. Lo que no está claro, digamos, la deuda se puede ir traspasando en el tiempo y la Argentina puede estar en condiciones de pagar. Lo que no está claro es cómo ve este gobierno la capacidad de la Argentina de sostenerse, de crecer, de aumentar sus exportaciones, de generar empleo, de alentar a sus sectores productivos. Y el campo, que es el sector productivo más dinámico, que es el que tiene que generar los dólares no solamente para pagar la deuda, para financiar las inversiones. Acá no hay desarrollo industrial, sino un alto componente de importaciones que solamente se financian a partir de la generación de divisas, producto de los bienes que genera la Argentina mirando al mundo como mercado global. Entonces, ¿cómo me hubiera gustado que el presidente que fue a pedir dinero o apoyo a los presidentes europeos y lo fue bien tratado, no hubiera aprovechado para entender que el Mercosur y el acuerdo con la Comunidad Económica Europea era una ocasión de poner a la Argentina en otras perspectivas de relaciones internacionales, de poner el comercio exterior como un motor más de la economía? Esta gente sigue atrasando. Yo creía que Alberto Fernández era un hombre con una mirada mucho más interesante, contemporánea, que sabía cómo funcionaban los procesos productivos, que sabía cómo funcionaba la economía internacional y que una vez que ganara las elecciones, con la lapicera y su poder, iba a generar una relación donde lo dominante iba a ser su mirada, iba a procurar garantizarle a Cristina los compromisos que tendría con alguna situación. En estos días, me parece que aceleradamente se está notando que la conducción política estratégica de este gobierno es Cristina Fernández de Kirchner y que Alberto Fernández tiene poco margen. E inclusive uno ve cabos sueltos en el universo kirchnerista, ve provocaciones, ve falta de respeto, ve desafíos al presidente que no son lógicos en el peronismo sobre un presidente de la nación. Sí, y eso no pasa en la ¿Eso historia. te parece que son iniciativas autónomas o son interpósitas personas que traen esas discusiones? No, yo creo que hay una... Porque digo, en el peronismo tampoco nadie se mueve solo, ¿no? Siempre depende de alguien. Vos viste que el peronismo es una fuerza de origen militar con un conductor militar que tiene un lenguaje político-militar. Entonces hablan de la conducción estratégica, la conducción táctica, El verticalismo. El verticalismo. Todo lo contrario de ustedes. Bueno, pero esa es la Los lógica. radicales. Bueno, esa es la lógica peronista. Y me parece que dentro de esa lógica, la conducción estratégica y el peronismo lo percibe, es Cristina Fernández de Kirchner. Y a mí me parece que Cristina Fernández de Kirchner está obsesionada porque es abogada, no es ignorante, es inteligente y sabe que si una persona utiliza su hotel para cobrarle las habitaciones que no ocupa, un contratista de obra pública, siendo presidenta de la Nación y habiendo hecho... Hay algunos de los delitos que ha cometido Cristina Fernández de Kirchner que en ningún país del mundo y en la Argentina tampoco se liberan de una condena que implique la detención.